Puede que fuese un filósofo pacifista, puede que fuese el auténtico Hijo de Dios, o puede que fuese una amalgama de figuras mitológicas previas, pero lo que es innegable es que Jesucristo es uno de los personajes más influyentes de la cultura occidental, así que no han sido pocos los que han intentado plasmar su santa imagen en la pantalla. Entre los primeros ejemplos, durante los años 10 del siglo pasado, Jesucristo ya protagonizaba un largometraje sobre su vida llamado From Manger to Cross, una gran producción para la época, rodada en parte en Egipto y Palestina, donde veíamos desde el niño Jesús hasta la pasión de Cristo, buscando mantenerse fiel al material original, usando como diálogos únicamente versículos de la Biblia. Poco después, D.W. Griffith también capturaría al Mesías en celuloide, aunque en este caso entrelazaría su historia con las de otras épocas para estrenar una película épica que demostrase que estaba en contra de la intolerancia, algo que no había quedado muy claro desde que en Birth of a Nation mostrase una versión idealizada del nacimiento del Ku Klux Klan. El mismo año se estrenaría Civilization, otra gran producción de la época que afirmaba en su campaña de promoción haber costado $1 millón, aunque la cifra real fue más bien de 100.000, que entonces ya era mucho. En esta película bélica, Jesucristo se le aparece a un rey para convencerle de que la guerra es mala. Su faceta pacifista se usa para apoyar un argumento político, algo que molesta a algunos creyentes, que no ven con buenos ojos ninguna representación del Mesías que se aleje de las Escrituras. En los años 20, Cecil B. DeMille estrena King of Kings, otra épica y larga producción sobre la vida de Cristo. Ni los escenarios imponentes ni los cientos de extras pueden evitar que al tedio de ver una peli de cine mudo se sumen el ritmo lento y la reverencia forzada casi obligatoria de cualquier película de Jesús, que hace que los guiones y las interpretaciones, precisamente por buscar mantener el máximo respeto, acaben pecando de forzadas. Hombre, por fin, la hora onanista. Toca pausa masturbatoria. Así vas a traicionar al Hijo del Hombre, hijo mío, con una paja. ¡Cristo! ¿Cuántas veces te ha pasado esto? Dejé que me crucificaran para limpiar tus pecados y ahora vas a hacer esto. ¿Te crees que no sabemos lo que miras, guarrete? Más de las que me gustaría admitir. Ahora puedes evitarlo gracias al patrocinador de este vídeo, NordVPN. NordVPN es una VPN que protege tus datos para que nadie te vigile cuando exploras la red. Evita que las empresas rastreen tu actividad. Conéctate a redes públicas sin temor a que un hacker robe tu identidad. Y asegura a NordVPN que ni siquiera el Todopoderoso verá tu pecaminoso historial. Digámoslo así, desde que uso NordVPN, Jesucristo no se me ha vuelto a aparecer durante la hora onanista. NordVPN también sirve para evitar bloqueos geográficos. Si viajas a otro país, con NordVPN podrás seguir navegando como si estuvieras en casa. Y si estás en casa, puedes viajar por los catálogos de otros países de las plataformas de streaming, multiplicando el contenido al que tienes acceso como si se tratase de panes y peces. Visita nordvpn.com/smokerwolf para apoyar este canal y conseguir una oferta exclusiva. Hazlo, hijo mío, tienes mi bendición. Prefiero no saber lo que haces en internet. Bueno, ¿qué? ¿Alguien me da un piti? Gracias. Los 50 fueron la era dorada del cine bíblico. Ya por fin con color y sonido, los estudios encontraron un nuevo filón con el cine épico religioso y empezaron a apostar por películas grandiosas e interminables de presupuestos desorbitados. Sin embargo, a la hora de adaptar la vida de Cristo, el cine se enfrentaba a uno de los defectos del Nuevo Testamento. Su personaje protagonista no es demasiado espectacular. En las mitologías politeístas encontramos dioses que lanzan rayos, que tiran del sol, que tienen cabeza de animal o brazos múltiples, son proto-superhéroes que se prestan fácilmente a encajar en una aventura épica. Sin embargo, Jesucristo es más aburrido visualmente. La mayoría de sus milagros son cosas que un mago actual podría recrear o mejorar. Sus poderes curativos son imitados por timadores expertos en la sugestión, y su mensaje pacifista dificulta la inclusión de cualquier tipo de escena de acción decente en una película centrada en él. Así que en los 50 se populariza una fórmula que permite hacer la hostia más digerible: centrar la película en un personaje contemporáneo a Cristo. En realidad esta fórmula ya se había utilizado en los 40 en la película The Great Commandment, en la que el protagonista es el hijo de un rabino que quiere rebelarse contra los romanos. No es necesario centrarse en la historia de Cristo, al que aquí no llegamos a ver directamente, porque todo el público la conoce, así que puede permanecer en segundo plano y servir como motor de otra historia más estimulante en la que vemos el efecto de Jesús en el protagonista, al que pueden hacer más cercano que a un personaje bíblico importante al que añadirle defectos podría verse como irrespetuoso o blasfemo.
The Great Commandment fue un éxito inesperado producido por el reverendo James Friedrich y su recién creada Cathedral Films, dando origen a la industria cinematográfica cristiana, que hasta el día de hoy sigue siendo una industria millonaria que funciona al margen de Hollywood produciendo películas hechas por y para cristianos. Pero en los 50 Hollywood todavía está interesado en explorar la mitología cristiana, así que imitan el modelo de centrar la película en personajes colindantes a Jesucristo. En The Robe, el protagonista es un soldado romano que pierde la cabeza tras llevar a cabo la ejecución de Cristo. I'm mad. En Day of Triumph se centra en uno de los fariseos que veían a Cristo como un peligro, mostrándonos las tramas políticas alrededor de Jesús, que aparece de vez en cuando para dar su mensaje. Follow me. I will make you fishers of men. Pero por supuesto la que más triunfaría imitando ese modelo sería Ben-Hur, que adaptaba la novela del mismo nombre relatando la historia de un príncipe judío convertido en esclavo que hace frente al imperio a través de las carreras de cuadrigas, siendo inspirado por su amigable vecino Jesucristo, con el que se cruza de vez en cuando y una vez hasta le da de beber agua, ni siquiera le hace el truquito del vino. La historia de este Toreto bíblico se llevó a la pantalla con escenarios titánicos, cientos de extras, música épica y actores reconocidos. Es una de las mayores superproducciones bíblicas de la historia del cine, un hito técnico tremendamente lento y largo, y pese a que hay escenas de acción emocionantes, su duración de 3 horas y 42 minutos garantiza que se haga tremendamente pesada, receta que parece ser la ideal para convertirse en una de las películas con más Oscars de la historia. Solo he visto esta película entera una vez en mi vida y me veo incapaz de volver a hacerlo. Es uno de esos clásicos de Semana Santa con Charlton Heston que parecen diseñados para consumirse entre siestas. Ben-Hur ya se había adaptado en el 25, y quisieron repetir su éxito en 2016 con terribles resultados en taquilla. Quizá es porque el cine épico bíblico ya no tiene el tirón que tenía en los 50, quizá porque pese a los avances tecnológicos todo en el remake parece más falso, o quizá es porque la del 54 es recordada como uno de esos clásicos inmejorables que en realidad nadie quiere volver a ver. Durante los 60 se intenta repetir el éxito de Ben-Hur con películas como Barrabás, protagonizada por el criminal que el pueblo liberó en lugar de a Jesús. Se convierte en un esclavo, luego en gladiador y luego en uno de los primeros cristianos, aunque le cuesta entender del todo la palabra de Dios. Why can't God make himself plain? Barrabás es un personaje del que no se explica mucho en la Biblia. En un evangelio nos dicen que es un criminal conocido en Judea, y en otro nos dicen que estuvo involucrado en unos disturbios y que cometió un homicidio. Así que hay diferentes interpretaciones de cómo pudo ser, ya que la palabra de Dios viene en un libro confuso que se presta a muchas interpretaciones. Why can't God make himself plain? En esta película, Barrabás aparece como un criminal fiestero, un bandido de naturaleza violenta, pero en cambio en King of Kings, Barrabás es uno de los líderes de la resistencia armada contra la ocupación romana, lo que cambia bastante el significado de la liberación de Barrabás, ya que si este es un criminal violento, el pueblo le libera porque odian a Cristo, pero si es un revolucionario armado, el pueblo de Judea, constantemente al borde de la sublevación, está escogiendo entre la lucha pacifista y la lucha armada, liberando al líder con el que creen que tienen más posibilidades de hacerle frente al Imperio Romano. King of Kings también surgió a raíz del éxito de Ben-Hur, aunque esta vez ya centrándose en Jesucristo como protagonista, aunque aún así dándole mucha presencia a los gobernantes. Muchos de los milagros los oímos en la corte en lugar de verlos, que gracias a los decorados en realidad es más visualmente impresionante que ver los propios milagros. Come with me, and I will make you a fisher of men. El 65, otra película intenta seguir exprimiendo la fiebre mesiánica, pero quizá porque la historia más grande jamás contada estaba muy lejos de estar a la altura de su título, o quizá porque el público ya estaba harto de aventuras épicas bíblicas, fue un fracaso en taquilla, poniendo fin a las superproducciones hollywoodienses sobre Cristo. Mientras tanto, en Europa se desarrolla un acercamiento más humilde a Jesús en el cine. Pasolini estrena Il Vangelo secondo Mateo, donde a la lentitud característica de los films de Cristo se suma la lentitud característica del cine italiano, especialmente del cine neorrealista italiano, así que tardamos bastante en oír el primero de los escasos diálogos, que están extraídos directamente del Evangelio de San Mateo, único evangelio que adapta la película. Por si no fuera ya lo suficientemente pretenciosa, la ruedan en blanco y negro, dejando completamente de lado la epicidad de los americanos para buscar un retrato más humilde y realista. Por eso, en vez del Jesús de pelazo ondeado, tenemos a un Cristo unicejo con el pelo corto. Ciertamente le hace sentir a uno más cerca de Cristo, porque ver este muermo es una tortura. En Francia, a finales de la década, Buñuel empieza a traer al cine las críticas a la religión con La Vía Láctea,
donde dos peregrinos que van hacia Santiago encuentran diferentes personajes que discuten sobre la forma correcta de creer, algo que se alterna con escenas de la vida de Cristo, mostrando el absurdo de las discusiones entre diferentes ramas del cristianismo contrapuesto al mensaje directo y sencillo de bondad de Cristo. En los 70, el Hijo de Dios vuelve al cine estadounidense como un icono popular que puede insertarse en películas no bíblicas. En Johnny Got His Gun aparecen los sueños del protagonista, un soldado que intenta comunicarse con el mundo tras haber perdido sus miembros y sus sentidos. En esta tragedia en la que el horror de la guerra se muestra a través de sus supervivientes, Cristo es una figura de apoyo en una película influenciada por el movimiento pacifista hippie, que además presenta un argumento a favor de la eutanasia. Mientras que en La Naranja Mecánica, la figura de Jesús sirve para transmitirle al público que el protagonista es irredimiblemente malvado, dejándonos ver cómo se imagina torturando al Mesías. Una de las pocas películas estadounidenses de los 70 que se centrará en Cristo es Jesucristo Superstar, que se aleja de las versiones anteriores con un musical de estética hippie que humaniza a Jesús y a los apóstoles, en especial a Judas, al que vemos como una víctima de las circunstancias que se deja llevar por el miedo a las consecuencias del movimiento creado por Cristo. We are occupied. Have you forgotten how put down we are? Pese a que puede gustar a los creyentes, esta película acerca la historia de Cristo a un público más amplio, desde los creyentes más laxos a los agnósticos o los ateos, que pueden apreciar los números musicales, el espectáculo y el mensaje, que se colocan muy por encima del realismo histórico o bíblico. Para encontrar películas más típicas sobre Cristo en los 70, tendríamos que echarle un ojo a la producción estadounidense-israelí The Passover Plot, que cuenta la vida de Jesús añadiendo el giro de que planeó cada detalle de su crucifixión para convertirse en un mártir contra la ocupación romana, tomando una mezcla de hierbas para fingir su muerte y por tanto resurrección, ya que está basado en un libro con un punto de vista conspiranoico judío. O si no, podemos ver Karunama Yudu, producida por la Iglesia Católica de la India y donde podemos ver los tópicos de la Pasión de Cristo a través de otro prisma cultural. Si a finales de la década anterior Buñuel criticaba las visiones dogmáticas religiosas, a finales de los 70 Monty Python parodia la historia de Cristo en la que para mí es su mejor película, La vida de Brian. En un mundo poblado por idiotas, el mayor peligro son los fanatismos, que pasan de convertirte en un dios a un mártir en un segundo sin darte la opción de coger las riendas de tu vida, a la que solo puedes resignarte a buscarle el lado brillante. Always look on the bright side of life. Pese a que la vida de Brian no pone límites a la hora de ridiculizar a todos los bandos, no llegan a ser críticos con Cristo en ningún momento. Quizás solo con sus seguidores, que por supuesto no se tomaron la broma demasiado bien, consiguiendo censurarla en algunos países, algo que el grupo cómico aprovechó para su promoción. Una década después, en los 80, Scorsese conseguiría ser mucho más ofensivo para los devotos con La última tentación de Cristo. Aquí, Jesús es el carpintero encargado de hacer las cruces en las que ejecutan a los otros supuestos mesías. Tiene claros problemas mentales, es un cobarde que no peca porque no se atreve, y ve cómo sus palabras se malinterpretan de inmediato. And the rich will be poor forever. I didn't say death. Judas es el único que le dice las cosas claras, y María Magdalena, de la que está enamorado, aquí es claramente una trabajadora del sexo y sigue ejerciendo. Pero lo que desató la ira de los grupos religiosos fue la escena en la que Jesús baja de la cruz, se casa con María Magdalena y consuman mientras un angelito les hace compañía. María Magdalena se queda embarazada, pero Dios la mata, que es bastante gratuito, pero encaja bien con el Dios del Antiguo Testamento, que insistía en putear a sus mayores fieles para poner a prueba su fe. Luego el ángel le dice que no pasa nada, que todas las mujeres son la misma con diferente cara, así que se casa con otra y listos. Pero ya en su lecho de muerte se da cuenta de que el angelito es Satán, y todo lo que ha vivido desde que bajó de la cruz es la última tentación con la que Satán intenta evitar su sacrificio. Así que vuelve a la cruz y en realidad el polvete con Magda ni siquiera pasa dentro de la realidad de la peli. Pero la controversia, aunque atrajo al público, tuvo consecuencias más graves que con la película de los Monty Python. Los grupos religiosos intentando sabotear su estreno llegaron a prenderle fuego a un cine de París que la proyectaba, así que durante años muchos videoclubs, incluido el gigante Blockbuster, la dejaron fuera de su catálogo. La película es una lectura alternativa interesante, blasfema para muchos pero que para otros permite ver a un Jesús más cercano, inseguro y lleno de dudas, que teme, que siente, que es más humano y por tanto más real. También en los 80 vemos a un Jesucristo diferente en The Seventh Sign, una película de terror apocalíptico que muestra la segunda venida de Jesucristo, con este presentándose como un villano, un mensajero y ejecutor del fin, aunque acaba ayudando a la prota a evitarlo, tomando la ruta más aburrida. En este caso nadie se escandalizó porque no la vio ni Cristo.
En los 90 se continúa blasfemando con películas como Dogma en Estados Unidos o Así en el cielo como en la tierra en España, que juegan con la mitología cristiana dejando de lado la reverencia y el respeto del pasado, pero que mantienen cierto cariño hacia la doctrina católica. No es tanto una crítica a la religión, sino a las instituciones que la malinterpretan para beneficio propio, creando una barrera entre Dios y sus fieles. En Así en el cielo como en la tierra, Dios es un anciano incapaz de conectar con los humanos que decide tener otro hijo para ver si esta vez no acaba tan mal. Me lo ponen hecho un exceomo. Y Cristo quiere iniciar el apocalipsis porque se siente inseguro. Un buen apocalipsis no hace mal a nadie. ¿Qué? Mientras que en Dogma, Dios es una mujer con la inocencia de un niño que se ve amenazada por culpa de los dogmatismos de la Iglesia Católica. Ambas retratan la crisis del catolicismo con el mundo moderno, Kevin Smith convirtiéndola en una de sus mejores comedias y José Luis Cuerda mostrando el cielo a través de su surrealismo costumbrista en la que para mí es su mejor película. También es en los 90 cuando Trey Parker y Matt Stone empiezan a crear animaciones cuyo éxito dará pie a la serie South Park. Jesucristo será un personaje recurrente en la serie, donde en las primeras temporadas presenta un talk show en televisión. En South Park, Jesús va más allá del cristianismo o la religión. Es un icono de la cultura popular americana como Mickey Mouse o Santa Claus, y se le trata con el mismo respeto. En este punto, el cine bíblico ha quedado relegado a las producciones cristianas que apelan al público más creyente. Son producciones de presupuesto reducido y calidad equivalente, llevadas a cabo por productoras religiosas, aunque a veces destacan por contar con algún actor conocido entre el reparto. A veces puede ser porque ese actor todavía no había alcanzado la fama, como en Mary the Mother of Jesus, donde Jesucristo es interpretado por un joven Christian Bale, mientras que en otros casos vemos actores cuyo mayor momento de fama ya ha pasado, como en el caso de Kevin Sorbo, que tras hacerse conocido en los 90 con la serie de Hércules, ha dedicado el resto de su carrera a aparecer en películas dirigidas al nicho de cristianos conservadores. Parece que Cristo no volverá a la gran pantalla excepto para la herejía. En los 2000 su imagen sirve directamente como reclamo en películas de bajo presupuesto, donde el humor blasfemo es un recurso fácil para ser ofensivo. Pero entre los pecadores sacrílegos de Hollywood todavía quedaba un elegido capaz de llevar la cruz a la gran pantalla, Mel Gibson, autor de la última gran película sobre nuestro Señor Jesucristo. La Pasión de Cristo es sin duda la versión más católica de Cristo que hemos visto en el cine, colocando en primer plano el sufrimiento extremo de Jesucristo al morir por los pecados de la humanidad, igual que hace la imaginería católica, donde la expresión agónica de un Cristo moribundo está siempre presente. Es una película hecha para los fieles devotos que quieren tener la experiencia cinematográfica más cercana posible a compartir el sufrimiento de Cristo, y para los amantes del gore de calidad, dos tipos de público que rara vez comparten sala, pero que lo hicieron para ver esta recreación detallista de las últimas horas de Cristo, con una realización muy cuidada en la que se busca un realismo extremo, tanto con el vestuario como con los objetos, con la música o los idiomas, hebreo, arameo y latín, que fuerzan a los espectadores a leer subtítulos como forma adicional de penitencia. Jesús es carismático pero creíble, tiene mucha presencia pero encaja en el escenario donde se encuentra, consiguiendo ser mi versión cinematográfica favorita del Mesías. La película recibió acusaciones de ser antisemita debido a su representación de los judíos, que al parecer es una queja común de la Liga de Antidifamación Judía, ya que se quejaron por el mismo motivo cuando se estrenó Jesucristo Superstar, así que parece que el problema en realidad lo tienen con el material original. La idea es que mostrar cómo algunos judíos conspiraron para ejecutar a Cristo alimenta el antisemitismo entre los cristianos, pero para mí las quejas son lo único que me hace pensar en los judíos, porque si no lo que veo es cómo a Jesucristo lo condenan las instituciones. Los líderes religiosos judíos presionan a los líderes políticos romanos para que obliguen a unos soldados a ejecutar a alguien mientras el pueblo fácilmente manipulable lo celebra. Es una injusticia compartida por todos los presentes, un crimen del que se culpa a la humanidad y a sus mecanismos de poder. No me parece una historia antisemita, pero esa acusación tomó fuerza porque Mel Gibson ha hecho declaraciones antisemitas en la vida real, así que su imagen pública se proyecta sobre su obra, lo que en parte creo que le ha convertido en un increíble director histórico, ya que sabe que su cine será analizado al detalle y pone especial cuidado a la hora de recrear otras épocas, como haría también con su mejor película, Apocalipto. Tras la Pasión de Cristo, Jesucito pasa bastante desapercibido en el cine. En la película de bajo presupuesto The Man from Earth, un catedrático inmortal confiesa haber sido Jesucristo, explicando que llevó la filosofía budista y la medicina asiática a Medio Oriente, iniciando una leyenda que lo elevó a Mesías divino, dándonos una visión atea de qué tipo de personaje pudo haber dado origen a Jesucristo. Durante la segunda mitad de los años 10, en televisión podemos ver a Black Jesus, un Jesús negro que ha vuelto para ayudar al barrio en una comedia que puede parecer ofensiva, pero que se acaba manteniendo sorprendentemente fiel al mensaje del Hijo de Dios. Mientras tanto, en el cine la figura de Jesucristo aparece en películas indies que no acaban de funcionar,
como en Las aventuras del jovencito Mesías, con la infancia de Jesús, contando una historia que los devotos consideran apócrifa y que el resto considera aburrida, consiguiendo no atraer a nadie, o en The Last Days in the Desert, una peli indie que va de profunda y donde vemos a Jesús caminar por el desierto y hablar con gente, aunque sobre todo caminar por el desierto. Apasionante. Destaca por tener a Ewan McGregor en el papel de Cristo y por algunos buenos diálogos. Se llama Los últimos días en el desierto, pero tenemos la sensación de haber pasado los 40 como poco. La película centrada en María Magdalena tampoco llenó las salas ni contando con un Jesús interpretado por un Joaquin Phoenix que parece no saber cómo enfocar el personaje. Esta aburrida película pretendía ser una defensa de María Magdalena como un apóstol más, negando su pasado como prostituta, un tema de discusión entre diferentes ramas del cristianismo. La idea de que María Magdalena era prostituta se instauró en el 591 cuando el Papa Gregorio I, en un discurso, juntó su figura con la de María de Betania y con la de una mujer pecadora que limpió los pies de Cristo en el Evangelio de Lucas, ya que en la Biblia a veces no queda claro si los evangelios están hablando de la misma persona o no. Pero si el Papa lo dice, va a misa, así que dentro de la mitología católica, María Magdalena fue oficialmente una mujer de vida alegre hasta el 1969. Cuando el Papa Pablo VI dijo que no, que al final los evangelios hablaban de 3 personas diferentes, por lo que ya no es oficial, aunque creo que la mayoría de católicos no se enteraron del cambio, y a la mujer ya le ha quedado el San Benito de Pilingui, que para mí en realidad hace el personaje más interesante. Risen sí que consiguió atraer más público con la historia del soldado que supervisa la ejecución de Cristo e investiga la desaparición de su cuerpo, un concepto original que convierte la pasión de Cristo en una peli policíaca de romanos, aunque que en todo momento sepas qué ha pasado y el protagonista no, le resta bastante interés. The Shack es quizá la película con Jesucristo más popular de los últimos años, mostrando una versión actualizada de la Santísima Trinidad. Aquí, un hombre emocionalmente roto pasa un tiempo en una cabaña con Dios, Jesús y el Espíritu Santo, que le guían para que aprenda a perdonar a los demás y a sí mismo. Es un drama familiar sentimentaloide a través del prisma de la espiritualidad moderna ligera. Vamos, un tostón. Aunque es original y se pone una premisa difícil, convencer a un hombre cuya hija ha sido asesinada de que Dios es bueno, apañándoselas para presentar buenos argumentos. La Santa Trinidad está interpretada por actores de diferentes géneros y razas que se muestran como seres cercanos que ayudan a sus fieles en momentos de crisis. Es una producción de calidad con actores reconocibles, convirtiéndose en un éxito entre el público creyente más laxo, aunque atrajo las críticas de los creyentes más conservadores por alejarse de la Biblia con su versión atípica de Cristo. Mientras que la Pasión de Cristo representa una visión marcadamente católica, The Shack muestra un acercamiento más propio de las ramas protestantes, con interpretaciones menos literales de la Biblia y más centradas en el mensaje positivista. Y cerramos este repaso con The Chosen, una serie de producción cristiana que muestra la vida de Jesús y los apóstoles. Sin ser la mejor serie del mundo, se pone muy por encima de la mayoría de producciones cristianas por la calidad de sus guiones, actuaciones, ambientación y realización, consiguiendo presentar al Mesías de forma natural y carismática, y quizá lo más cristiano es su financiación y distribución, ya que se produce gracias al crowdfunding y se distribuye de forma abierta en internet, permaneciendo accesible para cualquiera que visite su página. Pese a ser un icono global, Jesucristo es un personaje difícil de adaptar. El miedo a caer en la blasfemia ha hecho que la mayoría de las películas en las que aparece se caractericen por ser aburridas, pero creo que es un personaje con potencial para mucho más, ya sea explotando la fetichización del sufrimiento católica o explorando su discurso, que para mí le convierte en uno de los mejores filósofos de la historia, ya que gran parte de su mensaje, seas creyente o no, sigue siendo valioso. From now on, I will make you fishers of men. And DJ Easy Rock.